¿Qué pasó con el agua del diluvio universal? Génesis nos dice que cubrió los montes más altos, que destruyó toda carne que respiraba bajo el cielo, y luego que desapareció. Pero ¿a dónde fue? ¿Se evaporó? ¿Se filtró en la tierra? ¿O fue contenida por el mismo Dios en algún lugar secreto? Esta pregunta, tan sencilla en apariencia, desafía la lógica científica, incomoda a los arqueólogos y abre una grieta profunda entre lo visible y lo espiritual. Porque si el diluvio fue real, y hay indicios en decenas de culturas de que lo fue, entonces el destino de esa agua no es solo una cuestión geológica, es una señal, una advertencia, un mensaje sellado que aún hoy nos habla. La Biblia no se limita a decir que llovió. Habla de la ruptura de las fuentes del gran abismo, de las compuertas del cielo abiertas, de aguas que brotaron desde lo profundo y descendieron desde lo alto. Y tras 40 días de juicio, esas aguas volvieron a ocultarse. Pero no del todo, porque en cada océano, en cada lluvia, en cada gota, aún queda una memoria viva del juicio divino. Y si ese juicio fue real, ¿podría repetirse? Suscríbete ahora para no perderte las revelaciones que pueden cambiar tu forma de ver el mundo espiritual. Solo tienes que pulsar donde dice suscribirse, justo debajo del video, y activar la campanita. Enseguida vamos a descubrir por qué el diluvio no fue solo una tormenta, sino el mayor acto de purificación divina en la historia de la humanidad. Cuando cesó la lluvia del diluvio, la Biblia dice que las fuentes del abismo fueron cerradas y la lluvia de los cielos fue detenida. Génesis 8:2. El arca descansó sobre el monte Ararat y las aguas comenzaron a disminuir. Pero aquí surge el enigma. ¿A dónde fue toda esa agua? ¿Desapareció sin dejar rastro? ¿Se evaporó? ¿Quedó atrapada en cavernas subterráneas? Ni la ciencia moderna ha logrado dar una respuesta definitiva. Y lo más inquietante, la Biblia guarda un silencio deliberado sobre este detalle, como si escondiera una verdad que aún no estamos preparados para asumir. Algunos estudiosos proponen que los océanos actuales son el resultado de ese gran juicio. Sin embargo, incluso considerando toda el agua presente en la Tierra, las cifras no cuadran con la magnitud descrita en el relato bíblico. Otros sugieren que parte de esa agua se retiró al Tártaro, una dimensión espiritual mencionada en textos apócrifos donde están encarcelados los ángeles caídos. Una idea perturbadora, pero simbólicamente poderosa. ¿Y si el agua del diluvio no solo limpió la tierra de carne corrompida, sino que quedó sellada como testimonio de juicio eterno, esperando una nueva activación en los tiempos finales? Las palabras de Jesús nos advierten que, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. ¿Podría repetirse ese diluvio, esta vez espiritual? No te muevas. Enseguida vamos a desenterrar lo que antiguos textos apócrifos y culturas ancestrales afirman sobre el destino final de esas aguas. En Génesis 7:11 se esconde una de las frases más misteriosas de toda la Biblia. Fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Esta no es una simple descripción poética, es un código, algo que apunta a una realidad oculta mucho más compleja. Porque si existieron fuentes del abismo capaces de liberar agua suficiente para sumergir toda la tierra, entonces bajo nuestros pies e incluso sobre nuestras cabezas hay sistemas espirituales y naturales que no entendemos. ¿Y qué son exactamente estas compuertas del cielo? ¿Se trata de nubes? ¿De puertas literales que se abrieron en un plano invisible? En el libro de Enoc se describe que los ángeles caídos fueron arrojados en abismos sellados, cavernas húmedas, cubiertas por oscuridad, lugares que parecen conectados con ese juicio acuático primigenio. Y en Job 38:16, Dios le pregunta al patriarca: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar o has andado escudriñando el abismo? Una pregunta que no es retórica, es una advertencia de que hay territorios inaccesibles, llenos de memorias antiguas. Si las aguas vinieron de arriba y de abajo,
Eso implica una ruptura completa del orden natural. Un colapso del equilibrio diseñado por el Creador. Y si fueron cerradas nuevamente, es porque algo o alguien tiene poder sobre esos portales. ¿Fue Dios mismo quien los selló? ¿O están custodiados esperando otro acto de juicio global? No te vayas. Enseguida exploramos si parte de ese juicio aún sigue fluyendo entre nosotros, escondido bajo la superficie del mundo que habitamos. Cuando se lee con atención el relato del Génesis, hay una palabra que se repite con fuerza simbólica: cerradas. Las fuentes del abismo fueron abiertas y luego cerradas. Las compuertas celestes se abrieron y luego se detuvieron. Es como si el diluvio no hubiera terminado por completo, sino que hubiese sido puesto en pausa. Como si el agua no hubiese desaparecido, sino que hubiera sido contenida. ¿Pero dónde? ¿Y por qué? Algunos investigadores bíblicos y místicos apuntan a la existencia de cámaras subterráneas selladas, un inframundo de agua retenida, oculto a la vista humana pero no al ojo divino. En el Salmo 33:7 se lee que Dios amontona las aguas del mar como en un montón y pone en depósitos los abismos. ¿Depósitos? Es posible que el juicio del diluvio haya sido recolectado, aislado y mantenido en reserva para un tiempo aún no revelado. Más allá de la Biblia, antiguas culturas como la sumeria, la egipcia o la maya también hablaban de aguas que dividían mundos, el mundo superior, el mundo visible y un plano inferior regido por deidades acuáticas o destructoras. ¿Y si todos hablaban, con distinto lenguaje, del mismo fenómeno? Pero lo más desconcertante es lo que dicen algunos videntes cristianos, que esas aguas pueden volver, que en el tiempo del juicio final el mar ya no existirá, Apocalipsis 21:1, porque su función habrá terminado, o porque habrá sido nuevamente liberado. Mantente alerta. Enseguida veremos cómo las culturas del mundo recordaron este diluvio y lo que sus relatos nos dicen sobre el verdadero destino de esa agua. Más allá del texto canónico de la Biblia, existen escritos antiguos que narran otra dimensión del diluvio, una que va mucho más allá de la destrucción física. Según el libro de Enoc, las aguas no solo limpiaron la maldad humana, sino que sellaron portales por donde los vigilantes, aquellos ángeles caídos, habían corrompido a la humanidad. El agua, en este contexto, no fue solo castigo, fue barrera, frontera, prisión espiritual. En estos textos, el diluvio aparece como un acto de reordenamiento cósmico. La humanidad no solo fue destruida, el tejido mismo entre cielo y tierra fue cosido con agua, para impedir que las fuerzas del caos volvieran a dominar. Y este detalle aparece también en otras religiones antiguas. En el hinduismo, el dios Vishnu encarna en una figura que salva al sabio Manu de un diluvio global. En el Popol Vuh maya, un diluvio precede la creación del nuevo ser humano. Es decir, el agua representa una transición, un corte entre edades. Pero si el agua selló portales, ¿quiere decir que también es una frontera entre dimensiones? Algunos teólogos místicos creen que sí, que ciertas regiones del mundo, donde las aguas se agitan sin razón aparente, o donde la vida espiritual parece estar completamente ausente, son señales de esos límites aún activos, lugares donde el juicio aún arde, aunque no lo veamos. ¿Y si esas aguas sellaron algo más que la tierra? ¿Podrían también haber sellado parte de nosotros? No te apartes. Enseguida entraremos en conflicto directo con la ciencia. ¿Por qué los geólogos no pueden explicar ciertos restos del diluvio que aún siguen emergiendo? Durante siglos la comunidad científica ha intentado desacreditar el relato del diluvio universal, tachándolo de mito, símbolo o simple exageración ancestral. Sin embargo, hay restos, huellas y evidencias físicas que no logran explicar. Estratos geológicos con fósiles marinos en cumbres montañosas, capas de sedimento idénticas, repartidas por continentes enteros, y una erosión repentina en zonas donde, según la ciencia, nunca hubo mar. Los geólogos han encontrado fósiles de criaturas marinas a miles de metros de altura,
incluso en los Andes o el Himalaya. ¿Cómo llegaron hasta allí? ¿Fue acaso un ascenso milenario de las placas tectónicas? ¿O hubo realmente un evento catastrófico que cubrió toda la Tierra con agua? La explicación oficial se desdibuja en conjeturas. Pero las Escrituras nunca hablaron de un evento local. Se refieren a toda la faz de la Tierra, a todo ser que respiraba y a toda carne siendo arrasada. Y esa universalidad, paradójicamente, es lo que también aparece en decenas de culturas antiguas. Relatos de grandes aguas que lo destruyeron todo, y luego se retiraron. ¿Y si lo que la ciencia llama anomalías geológicas no fueran más que cicatrices del juicio? Lo más perturbador es que, al intentar borrar la realidad del diluvio, se pierde también su advertencia. Porque si ocurrió una vez, podría repetirse. Y esta vez, el mundo no lo verá venir desde el cielo, sino desde abajo. Quédate cerca. Enseguida veremos si los mares que hoy admiramos son en realidad los recipientes del castigo que una vez lo cubrió todo. Cuando admiramos el océano desde la costa, rara vez pensamos en lo que puede estar oculto bajo sus aguas. Pero para la Biblia, el mar no es solo una fuente de vida o un paisaje, es también símbolo de caos, de lo incontrolable y del juicio. En Apocalipsis 21:1, al describir la nueva creación, se dice explícitamente: «Y el mar ya no existía más». ¿Por qué el Creador eliminaría algo tan bello? La clave está en su significado oculto. Muchos rabinos y padres de la Iglesia coinciden en que el mar es una especie de prisión, un lugar donde las consecuencias del diluvio aún están retenidas, donde las memorias del pecado antiguo siguen rugiendo bajo las olas. No es casual que Jesús, al calmar la tormenta, reprenda al mar como si reprendiera a un ser vivo, ni que demonios se lancen a los cerdos y estos corran al agua, como si regresaran a su origen espiritual. Y si hoy los océanos aún esconden fragmentos de ese juicio, ¿no podría ser que también oculten entidades, estructuras o restos del mundo anterior al diluvio? ¿Restos de civilizaciones ahogadas por la desobediencia? No es casual que culturas como la Atlante, la Lemuriana o incluso ciertos relatos de pueblos indígenas hablen de ciudades sumergidas y tecnologías perdidas bajo el agua. Y si ese juicio no solo destruyó, sino que selló, permanece atento. Enseguida vamos a explorar cómo los grandes terremotos y movimientos del mar podrían estar revelando que las compuertas del abismo están comenzando a temblar una vez más. Terremotos devastadores, tsunamis inesperados, fisuras en el fondo marino que liberan vapor y agua a temperaturas imposibles. ¿Podría todo esto ser más que simple actividad geológica? Para los profetas de la antigüedad, nada ocurría sin causa espiritual. El mar agitándose violentamente era señal de desequilibrio entre el cielo y la tierra. ¿Y si esos desequilibrios están comenzando a manifestar algo que lleva milenios contenido? La tecnología actual ha permitido descubrir grietas inmensas en el lecho oceánico, algunas de las cuales emiten gases y agua a presión que desconciertan incluso a los científicos. Pero no es solo eso. Hay registros de sonidos abisales, el famoso bloop, detectado en 1997, que provienen de zonas inexploradas del Pacífico y que no corresponden a ningún animal conocido. Y si no son criaturas, sino ecos de algo que quiere salir. Jesús habló de señales en el sol, en la luna y en las estrellas, pero también de angustia de las gentes confundidas por el bramido del mar y de las olas. Lucas 21:25. ¿Qué tipo de bramido puede confundir a las naciones? Tal vez uno que no es natural, uno que no se puede explicar. Los textos de Enoc describen una época donde los abismos volverán a rugir, donde las aguas comenzarán a rebelarse, y los justos sabrán leer la señal, mientras los demás solo verán destrucción. Quédate cerca. Enseguida nos adentraremos en el vínculo entre el alma humana y el agua del juicio. Porque no solo la tierra fue inundada, también el espíritu humano conserva un eco de esas aguas. Puede parecer extraño, pero desde tiempos antiguos,
Los místicos afirmaban que el diluvio no solo marcó la historia del planeta, sino también la del alma humana, como si algo de esas aguas hubiera quedado dentro de nosotros, como si desde aquel juicio el ser humano llevara en lo profundo una memoria líquida, un recuerdo del caos y la misericordia. San Agustín decía que el alma es como un océano agitado por pasiones profundas. ¿Y si no era solo una metáfora? ¿Y si cada tristeza sin nombre, cada vacío existencial, cada miedo que no se puede explicar, son gotas de un agua que aún no ha sido redimida? El bautismo, en este contexto, no sería solo un rito de iniciación, sino un acto de purificación literal, un descenso a las aguas del juicio para resurgir con una nueva identidad, morir y volver a nacer. Incluso en los sueños de muchos videntes y santos aparecen visiones de ciudades inundadas, de mares negros, de lluvias que no cesan. Y no siempre representan castigos, sino procesos internos. ¿Y si el alma pasa también por diluvios? ¿Y si hay pecados que solo pueden purificarse en medio del agua? Jesús caminó sobre el agua, pero también lloró. Sus lágrimas, según algunos escritos místicos, cayeron sobre la tierra como una lluvia anticipada del nuevo juicio. ¿Y tú? ¿Has sentido esas aguas moverse en tu interior? No te retires. Enseguida vamos a cerrar este viaje con una revelación poderosa sobre el destino final del agua del diluvio y lo que eso significa para los últimos días. Apocalipsis 8 describe un momento aterrador. Cuando el ángel toca la segunda trompeta, algo como una gran montaña ardiendo fue lanzado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esta imagen ha desconcertado a generaciones, pero guarda un eco familiar. El juicio a través del agua, solo que ahora contaminada, transformada, lista para ejecutar una última sentencia. ¿Podría ser este el regreso de aquellas aguas retenidas desde el diluvio? Y luego, en Apocalipsis 21:1, aparece la sentencia más enigmática, y el mar ya no existía más. No hay ambigüedad, no hay reinterpretación simbólica. El mar, que fue testigo, prisión y juicio, simplemente desaparece. ¿Por qué? Porque su papel termina, porque aquello que debía purificar ya fue purificado, porque lo que estaba sellado ha sido revelado. Este no es solo un evento cósmico, es también una promesa. Todo lo oculto será mostrado, todo lo sellado será abierto. Y tú, como alma viviente, estás invitado a discernir. ¿Sigues nadando en las aguas del caos o has cruzado hacia la tierra firme de la promesa? La historia del diluvio no terminó con Noé. Sigue escribiéndose en cada generación, en cada juicio, en cada lágrima. Si sientes que esta verdad encendió algo en tu interior, suscríbete para seguir desvelando los misterios que la ciencia no puede explicar, pero tu alma reconoce. Pulsa donde dice suscribirse y activa la campanita para recibir cada nueva revelación.